La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Desde enero próximo se pondrá en marcha el proyecto de renovación de la central hidroeléctrica de Baigorria, lo que extenderá la vida útil de esa central y aumentará su capacidad de aporte al sistema nacional. Esta novedad, que se anunció hace un mes, implicará una inversión de UTE de varios millones de dólares, empleará a unas 150 personas y los trabajos se extenderán por más de 3 años. Otra novedad es que las obras se ejecutarán sin detener totalmente el funcionamiento de la represa. ¿Por qué es necesario encarar esta obra? ¿Qué lugar ocupa esta represa en el sistema nacional? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Silvia Maldi, presidenta de UTE. Francisco Morales, Otra Mañana. Maldi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto estar aquí. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Recién antes de que se abriera el micrófono estábamos conversando de su experiencia en la empresa, 38 años en UTE, ocupando diversos puestos. ¿Cómo valora esa carrera y esa experiencia acumulada dentro de la empresa? Bueno, como tú decís, en estos años de actividad, desde mi ingreso como programadora, cuando todavía era estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, luego pasando, por varias áreas dentro de sistemas, terminando de ser la gerente de la división Sistemas por muchos años y luego teniendo la responsabilidad del área de servicios corporativos, que además de sistemas engloba finanzas, gestión humana, compras, todo lo que es transversal al negocio eléctrico. Bueno, y llegando en forma bastante inesperada, impensada para mí, en inicios del año 2020, entonces, a la presidencia. Lo valoro mucho en mi vida profesional, es el único trabajo que he realizado, excepto, algunas pasantías y apoyos a la Facultad de Ingeniería en temas de docencia, estudiantes de la carrera. Una empresa que por su característica, su cobertura, los servicios que brinda y todas las posibilidades que en ella tiene, es como yo muchas veces digo, es como si hubiera tenido varios trabajos en la misma empresa, porque pasé desde el área de sistemas, luego aprendí y pasé al área que además de sistemas tenía otras responsabilidades como la gestión administrativa y financiera de la empresa, para lo cual también estudié y años después hice un máster, un MBA en gestión y administración de empresas, y todo lo que implica el brindar un servicio público que tiene que estar disponible 7x24 en sus distintas áreas, con su distinta interrelación con clientes, desde los grandes clientes, las pequeñas y medianas empresas, los clientes de los hogares y también aquellos de contexto crítico, los que están en el Uruguay más alejados. O sea que en realidad uno tiene la posibilidad en UTE, y eso se lo decimos también a los jóvenes cuando ingresan a la empresa, tienen la posibilidad de entrar a una gran empresa que pone mucho foco en la capacitación permanente de todos sus funcionarios y que a su vez apunta y trabaja por tener un clima laboral que contribuya al mejor aporte de todos, porque estamos convencidos que una empresa pública de servicio tiene que estar siempre pendiente de la mejora y de lo que hace a la eficiencia, tanto en gastos como un mejor proceso, como un mejor servicio, que en este caso brindamos a toda la población. Hoy 3 empresas públicas, podemos poner más ejemplos, pero 3 empresas públicas están conducidas por funcionarios de carrera dentro de ellas. Su caso en UTE, Suburú en Antel, además de que son mujeres, lo que implica también una cuestión de género allí, y Estipanisic en ANCAP, que también tienen muchos años de carrera. Pero la presidencia de una empresa pública incorpora también un costado político, una visión política, un análisis político que hay que hacer de las decisiones a tomar, del comportamiento y relacionamiento dentro del directorio. Con esa pata, ¿cómo se ha llevado en estos años? Bien, ha sido una trayectoria en estos años de aprendizaje, porque como tú decís, venía de 100% mi desarrollo en áreas técnicas, y fue un aprendizaje que lo fui haciendo también con el resto de los miembros del directorio. Somos un directorio integrado por 5 personas, y entonces eso implica también, más allá del rol de la presidencia en UTE, que por estatuto tiene un rol ejecutivo sobre la gerencia general y el resto de la organización, también la coordinación permanente en este órgano colegiado que es un directorio, en el cual hemos tratado en todos los años de trabajar en equipo, con las diferencias
naturales que se dan en algunos aspectos, pero siempre tratando de sumar a una empresa que este año va a cumplir 112 años de vida y que ha tenido una trayectoria muy importante en el país. A lo largo entonces de estos años sí he aprendido ese rol de la interacción en lo que hace más a la política, pero siempre la realidad es que yo elegí trabajar en UTE desde su inicio y después elegí continuar trabajando en UTE por el servicio público que da y por la importancia que tiene en la vida, tanto a nivel de los hogares como en lo que tiene que ver con la producción del país. Y entonces en ese rol más social, más de interacción empresarial, de alguna manera también venía desarrollando ese rol político, quizás sin darme demasiada cuenta. Claro. Emaldi, usted está hablando de una empresa que ya supera el centenario, que tiene una incidencia muy importante dentro de la economía nacional. ¿Cómo describe hoy a UTE? ¿Cómo está hoy la UTE? Bueno, hoy UTE está, como lo ha sido siempre, una empresa muy sólida desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los servicios que brinda y, como te decía antes, buscando mejorar permanentemente, por ejemplo, sus indicadores de calidad del servicio, o sea, lo que se llama el tiempo de corte, la frecuencia de corte, tratar de en aquellos lugares más difíciles, como a veces son las zonas rurales, donde a veces llega una línea que era para alimentar a un hogar y resulta que ahora hay un emprendimiento lácteo productivo en otros aspectos, y hay que reforzar las líneas, hay que mejorar el servicio. Las poblaciones que crecen y cambian luego de la pandemia, hubo mucha gente que se afincó en el interior, en ciudades del interior, o en otros lugares, porque el teletrabajo permite alguno de ellos, y entonces hubo que rápidamente adecuar y reforzar instalaciones y líneas, y el país sigue creciendo en clientes. Hoy somos 1.650.000 clientes que tiene la empresa. Hace unos años hablábamos de 1,5 millones de clientes. No, ya hoy soy 1.650.000 porque han crecido las empresas, porque hay más fraccionamientos y más en el interior. Sobre todo vemos permanentemente nuevas viviendas, nuevos emprendimientos, y eso hace que la energía eléctrica esté siempre en un proceso de mejora, de reinventarse, de ir en este proceso que estamos haciendo, que es la segunda transición energética, donde estamos poniendo foco en optimizar el uso de la energía renovable que ya tenemos, incorporar más, porque en el plan de expansión de la red se visualiza y de la generación de que a partir del 2026 el sistema eléctrico tiene que incorporar del orden de unos 100 megavatios de solar fotovoltaica, en este caso, todos los años, porque la demanda de energía sigue creciendo. Esta demanda de energía derivado de, como te decía, en los hogares, a través del plan inteligente, el consumo está creciendo porque se están sustituyendo otros usos, se están sustituyendo usos de gas, de supergas, de otros combustibles fósiles con eficiencia energética, porque también UTE promociona no usar las estufas a cuarzo o calentadores que tienen mucho consumo, sino, por ejemplo, el uso del aire acondicionado, que está demostrado no solo por UTE, sino también por consultoras independientes, que es la forma de calefacción más eficiente. Pero se está expandiendo la movilidad eléctrica. Arrancamos este año con unos 3.500 vehículos eléctricos y se estima por las automotoras que a fin de este año estarán llegando a ratios cercanos a los 10.000 vehículos eléctricos. Se está incrementando el uso para actividades productivas del riego, por ejemplo, riego artificial a través de pivot. Estamos desarrollando obras para permitir, por ejemplo, en 2 departamentos que serán los pilotos, que son Soriano y Río Negro, que en el eje de la ruta 14, en el eje de la ruta 20, y aumentar toda la infraestructura eléctrica que allí hay para permitir este riego intensivo. Pero a su vez, a nivel de la granja, cada vez se utilizan más cámaras de frío, y a nivel vitivinícola, entonces eso requiere más energía eléctrica. Las pymes, pequeñas y medianas empresas, en términos generales, también están incrementando su consumo. Entonces, en esta segunda transición energética tenemos que apostar, como decía, a partir del 2026, incorporar nuevas fuentes, en este caso solar fotovoltaica, porque tenemos mucha instalación de eólica, unos 1.500 megavatios, mucho menos de solar, no llega a 300 megavatios, y se complementan muy bien ambas fuentes renovables, porque hay más viento en la tarde-noche en Uruguay, y obviamente sol durante el día, pero además la tecnología de los paneles solares
ha reducido su costo significativamente. Hace 2 semanas hicimos la apertura de una licitación para construir un parque solar fotovoltaico de 25 megavatios en los terrenos que UTE tiene en Punta del Tigre, en San José, Colonia Wilson, y hemos tenido ofertas muy competitivas, que en este momento se está haciendo el análisis de las mismas, dado que la producción de paneles a nivel mundial, en particular China, está siendo muy alta, y eso hace que los precios estén bajando relativamente, y también aumenta lo que es la producción, porque ahora ya se instalan paneles que se llaman con tracker, o sea que van siguiendo la trayectoria del sol, y además son bifaciales, aceptan la radiación solar no solo en su cara que mira hacia el cielo, sino también en la inferior, y entonces todo esto va haciendo que evolucione. Pero UTE, como tú decías también, está invirtiendo para que las instalaciones, en este caso que comentaste, la central de Baigorria, se extienda por 30 años más su vida útil que ya llegó a 64 años, si bien en los manuales se dice que estas centrales tienen una vida útil en torno de 50 años. En Uruguay hacemos, como decimos siempre, extender un poco más la vida útil, y debido a las características de la tecnología, que eran turbinas Kaplan de la empresa Siemens Alemania, más todo el mantenimiento riguroso que hacen nuestros funcionarios, hizo que se extendiera. Y nada más y nada menos que 14 años, ¿no? 14 años más, pero llegaba el momento de hacer su renovación. En esta obra sí que tiene una inversión importante. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero el 14 de diciembre del año pasado, la empresa me invitó a una charla que se dio en el directorio, que me pareció por demás interesante, porque es la forma de presentarnos a nosotros los medios de comunicación, el lenguaje que ustedes utilizan, y tratar de comprender mejor los instrumentos para trasladárselo a la audiencia. Estos son mis apuntes de esa reunión. Y una de las cosas que en ese momento se estaba debatiendo, porque siempre cuando llega el final de año, es el tema tarifario, ¿no? Y cómo va a ser el ajuste de tarifas de parte de la UTE. Y aquí decía que el ajuste se iba a hacer nuevamente por debajo de la inflación, y fue finalmente lo que ocurrió. De todas maneras, mucha gente cuando habla de la tarifa energética la entiende cara igualmente. Más allá de que la tarifa año tras año, en los últimos años por lo menos, se ha ajustado por debajo de la inflación, o sea, por debajo del costo de las cosas o del costo de la vida. ¿Cómo ve el tema tarifario? Teniendo en cuenta además que la empresa hoy ofrece varias alternativas con respecto a lo tarifario. ¿Cómo ve ese debate? Bueno, como tú decís, Francisco, es uno de los puntos clave, uno de los desafíos que teníamos y que tenemos en esta gestión, el adecuar las tarifas para que sean más competitivas a nivel de lo que son las empresas y más asequibles desde el punto de vista de los hogares. En ese sentido, y tú también lo dijiste, en todos estos años siempre hemos ajustado las tarifas por abajo de la inflación, por lo cual en términos reales la tarifa de UTE bajó en este periodo un 10%. Si recordamos los últimos 3 años, los ajustes han sido del 3,5% en promedio, el año anterior un 5%, o sea que efectivamente ese compromiso se cumplió. Y la razón especial por la que además lo venimos haciendo en forma así tan exhaustiva, cuando en realidad las paramétricas al equipo financiero de UTE le daban ajustes en general todos los años entre 6 y 7%, y no, el directorio siempre proponía al Poder Ejecutivo, que es quien en definitiva aprueba las tarifas, valores por abajo, en el sentido de que venimos haciendo una reducción importante por el trabajo que se viene haciendo de reducción de pérdidas. Pérdidas básicamente que llamamos pérdidas no técnicas, lo que es hurto de energía. Aquí trabajamos en 2 líneas de acción. Una, el seguir regularizando los barrios de contexto vulnerable. Este año se van a regularizar 12.000 hogares, y en forma acumulada en este periodo vamos a haber regularizado 46.000 hogares de todo el país, sobre todo de barrios de contexto crítico, también algunas viviendas individuales que tienen carencias desde el punto de vista de su economía, pero por otra parte también desplegamos un plan muy exigente y muy exhaustivo de inspecciones en todo el territorio nacional, en aquellos lugares donde, como decimos nosotros, pudiendo pagar no lo hacían, y en definitiva esto cargaba a todos. Este trabajo
ha venido en estos años dando sus frutos y la reducción de esas pérdidas ha sido del entorno del 4%. Cada punto de pérdidas de NUTE es una facturación que no se hace de unos 15 millones de dólares, por lo cual en estos 4 años hemos recuperado unos 60 millones de dólares en facturación que antes se perdía y que, como digo, en el fondo todos la pagábamos. Entonces, en particular ha sido lo que hemos volcado a ajustar menos tarifas. Dijimos, bueno, la paramétrica financiera, por lo que es el aumento del dólar, el IPC, los salarios, da en el entorno de 6-7%. El directorio, dado que viene desarrollándose, gracias al trabajo de todos comprometidos de nuestros funcionarios en todo el territorio nacional, viene bajándose las pérdidas. Esa baja de pérdidas se va a volcar a menos ajuste de tarifas. Pero a su vez propusimos una serie de medidas y seguimos proponiendo para adecuar esos precios. Por ejemplo, todos aquellos que se han pasado del plan inteligente a la tarifa doble horario o triple horario, que a la fecha son 300.000 entre hogares y pymes que están con esa tarifa, han reducido en promedio entre el 15 y 20% de su factura mensual, y eso está comprobado, y bueno, yo lo voy chequeando permanentemente cuando uno se encuentra con determinadas personas que dicen, bueno, YouTube te pasaste la tarifa. Sí, en realidad reduje, es como es en promedio, algunos te dicen 30%, 40%, otros quizás menos, pero en promedio se da esa rebaja. Pero a su vez hemos hecho planes especiales también para las pequeñas y medianas empresas, que obviamente son las que generan más trabajo en el país, también con estas tarifas inteligentes y con otras medidas que hacen que su consumo sea más eficiente. También hemos hecho planes especiales para empresas medianas y grandes, porque en definitiva UTE debe cumplir con todos sus clientes, y entonces por eso hemos realizado también con los grandes consumidores propuestas de mejora en cuanto al uso de la energía, siempre apostando también a la eficiencia energética. Por eso, por ejemplo, uno de los rubros que baja en lo que es la facturación es todo aquello que hace a la iluminación, que es responsabilidad del alumbrado público de las intendencias, porque en la mayoría de ellas están haciendo cambios de pasar de las luminarias tradicionales a las luminarias LED. Eso lo vemos en carreteras, en ciudades, y eso es una buena noticia porque las intendencias hacen una inversión, mejoran lo que es la red lumínica en sus departamentos, pero a su vez eso tiene un menor costo y un menor consumo de energía, porque todo esto tiene que ver con mayor eficiencia energética. Ahora, Presidenta, usted señala esta reducción del 10% de la tarifa en términos reales desde que arrancó esta administración. Es cierto también el pliego tarifario que ha variado. De hecho, hay una promoción ahí arriba de la mesa con respecto a una tarifa fija. Ahora, un reporte de la consultora SEG del 20 de julio señala que el valor de la energía eléctrica en Uruguay sigue siendo más caro en la región. Hay que hacer una salvedad aquí, que es el tema de la tarifa que se aplica para esta referencia. Y la otra en la comparación es el caso de Paraguay, que por el tema de su generación energética es difícil la comparación. Pero en el término residencial, y con estas salvedades aplicadas al razonamiento, el costo de la energía eléctrica es de $293 por megavatio en Uruguay, y por ejemplo en la Argentina es del 95, aunque ahí también hay subsidios. Y en el caso de Brasil es de 194. De todas maneras, el precio de Uruguay sigue siendo caro. Que la generación o el costo para el usuario final sigue siendo caro. ¿Por qué? Bueno, los precios en Uruguay, un desafío que en general que se tiene es que en general, si uno los compara con la región o con otros lugares del mundo, en términos generales, tienen esa variación al alza. En particular, también cuando se compara los precios de energía, como tú decís en ese informe de SEG, si bien lo pone una nota al pie, no compara, por ejemplo, con las tarifas inteligentes, doble horario y triple horario, cosa que hemos hablado varias veces con SEG Ingeniería para que lo hiciera así también, o sea, además de mostrar la residencial simple, también lo hiciera una columna más para lo que es las tarifas inteligentes. Pero a su vez, cuando uno dice, bueno, y en Argentina o en Paraguay, ¿cuál es la calidad del servicio? ¿Tienen apagones muy frecuentes? Sí, los tienen. Sí, porque en realidad las empresas necesitan tener determinados ingresos para poder invertir, y entonces la realidad es que en algunos de esos países
no está bien esa calidad del servicio y a veces tienen que recurrir, entre otras cosas, con el caso de Argentina, Uruguay, para que le podamos suplir de energía. Pero a su vez Argentina está variando los precios, porque esos subsidios que tú decís realmente estaban fuera de lo que es algo normal. De todas maneras, a ver, como te lo dije antes, nosotros venimos trabajando. Pasa que no se puede hacer de un día para otro y lo venimos haciendo en estos 4 años en forma bastante importante. De nuevo, quienes se han pasado las tarifas inteligentes realmente han visto una reducción importante y entonces eso también tiene que considerarse. Por ejemplo, si vemos lo que es un gasto de calefacción en el país, también CEI Ingeniería, además de UTE, pone un artículo en general donde dice que la forma de calefacción más eficiente es o con bombas de calor, que es una tecnología nueva que se está impulsando, o con aire acondicionado si se usan las tarifas inteligentes. Y esa forma de calefacción es 3 veces más económica que si lo haces con supergas o si lo hicieras con una estufa tradicional eléctrica. Y es 5 o 6 veces más barato que si lo haces con una estufa a leña abierta. Entonces, sí hay consumos que son más baratos. También es cierto que cuando uno paga la tarifa de energía eléctrica, no es solo la luz, es la luz, la cocina que utiliza, el calefón, la carga de las tablets, los celulares, la televisión. Con la energía eléctrica hacemos muchos usos durante todo el mes. Entonces también hay que ponerlo en relación a otros gastos que a nivel del hogar realizamos. Entonces, es un trabajo que no es de un día para otro, que sí consideramos que lo venimos haciendo bien, por un lado reduciendo pérdidas y volcando a ajustar menos las tarifas, por otra parte también con los planes comerciales que hacemos, pero sin duda es algo que hay que seguir trabajando, sin duda que sí. O sea que para una lectura más correcta tal vez o más fina del escenario, deberíamos incorporar, por ejemplo, SEG u otra consultora, incorporar estas variables también. Sí, yo considero que sí, que efectivamente hay que incorporar todas estas variables que hemos comentado, porque además cuando uno a veces compara con Argentina o compara con Buenos Aires, la energía eléctrica en Uruguay llega a todos los puntos del país. Nos estaban quedando, cuando llegó esta administración, los 4.600 hogares más difíciles, que hasta ahora no había llegado la energía, y estamos a punto, a apenas 800 hogares de completar ese Uruguay 100% electrificado, y a veces son cientos de kilómetros para llegar a un hogar o, a la instalación de algún panel solar, y esto tampoco se da en los países vecinos. Hay muchos personas que no tienen acceso a la energía eléctrica porque es caro llegar hacia ellos, y entonces no tienen acceso. Y ahí el valor de una empresa pública, por eso una empresa privada difícilmente lo hiciera. Es así, en realidad si vemos lo que esta administración, estábamos invirtiendo en lo que es electrificación rural, en llegar al Uruguay 100% electrificado, van a ser unos 46 millones de dólares en estos 5 años, de los cuales del entorno de 6 millones los hemos dedicado a la instalación de los paneles solares fotovoltaicos en aquellos lugares que realmente por su costo era impensable llegar con líneas. Hoy son 730 hogares en ese interior más profundo que ya tienen instalados los kits solares fotovoltaicos. Vamos a llegar a que sean 1.000 al fin de este año, y el resto sí lo estamos haciendo por extensión de las redes, donde también ha aportado fondos OPP y el Instituto de Colonización para aportar y llegar entonces a esta meta de Uruguay 100% electrificado. Sí, si fuera una empresa privada esto no lo haría, porque realmente no es rentable, no tiene forma de rentabilizarse, pero una empresa pública que tiene que llegar a todos sus ciudadanos sí lo hace. Presento una última pregunta sobre este tema. Siempre es un desafío un reportaje con la presidenta de UTE por el tema del tiempo y la cantidad de temas para analizar, pero un debate que se había dado en el gobierno anterior tenía que ver con el acceso que hacía el gobierno nacional y el gobierno central a los recursos a través de rentas generales, digamos, ¿no? Hoy UTE sigue volcando a rentas generales. La diferencia tal vez que se advierte es que los montos son montos estables y que tal vez UTE no deja de hacer inversiones o realizar inversiones como la que vamos a conversar ahora de Baigorria en función de esa solicitud que se hace
recursos incrementales o recursos de parte del gobierno central. ¿Cómo ha sido ese proceso en estos 4 años y medio de volcar recursos de parte de UTE a rentas generales? Bueno, han sido, como tú decís, recursos bastante estables, que no han tenido demasiada variación y sí nos han permitido desarrollar un plan de inversiones muy importante. UTE, en el plan quinquenal, tenía autorizado 1.370 millones de dólares de inversiones. A la fecha ya hemos ejecutado 1.189 millones de dólares, lo que dice que efectivamente tenemos un plan de inversiones que nos ha permitido, sobre todo poniendo foco en el 70% de las inversiones destinadas a las redes de transmisión y distribución de energía, porque sí había mucha energía renovable, pero teníamos en algunos casos que llegar con mejor calidad del servicio y con una preparación del país hacia todos estos emprendimientos productivos que se dan y los nuevos que vendrán de la mano de más data center, del hidrógeno verde, de otras industrias que en forma intensiva utilizan la energía eléctrica. Entonces, sí, hemos desarrollado un plan de inversiones que permite posicionar a la empresa en el sentido de llegar a todos los puntos con una mejor calidad del servicio y poder brindar lo que toda la población requiere, el tener la energía disponible y no tener apagones, como te digo, que se dan en los países vecinos. Presidenta, en la charla esta de diciembre que yo citaba más temprano, usted y su equipo señalaban que la intención era llegar al 100% de medidores inteligentes para este año 2024. Estamos ya arrancando el 8º mes de este año. ¿Se cumple este objetivo? Sí, se va a cumplir. A la fecha estamos en el 90% de los medidores ya instalados. Del 1.650.000 clientes, como te decía, ya el 90% en todo el territorio nacional tienen medición inteligente y vamos a llegar a fin de año con el objetivo cumplido. Siempre, puede ser, como decíamos en el caso de la electrificación rural, una utopía, porque siempre va a haber un nuevo cliente que se estará instalando, alguien que se está mudando de lugar a lugar, pero en términos generales serán, 99,999, pero en sí vamos a llegar. Se vienen instalando, ¿sí?, del entorno de unos 30.000 medidores por mes y vamos a llegar a ese objetivo, un objetivo que es importante para UTE porque hace a la eficiencia de sus gastos y a un mejor servicio a los clientes. Los clientes, al tener medidor inteligente, ya no se tienen que estar preocupando si tenía el medidor dentro de mi domicilio y justo no estaba cuando pasó el toma consumo porque le tengo que pasar la medida y entonces preocuparme para tener una facturación exacta, porque ya en forma automática, a través de la red de comunicaciones de Antel, ya sea celular o fibra óptica, cada 15 minutos están llegando el reporte a nuestros centros de cómputos de las medidas del consumo de los clientes, y entonces esto habilita que no solo el cliente no se tenga que molestar por pasar ese consumo, sino a una facturación mucho más exacta. Ya no hay estimaciones, ya no hay probabilidad de que efectivamente lo que le llega en la factura sea lo que efectivamente consumió. Pero a su vez hay otras actividades como pueden ser los cortes, las reconexiones, cambios de potencia y cambio de tarifa, que todas se pueden hacer en forma a distancia, remota, automática, con estos medidores. Y entonces, por ejemplo, las personas no tienen que estar esperando a que UTE llegue a hacerle una reconexión de un servicio o cambiarle la potencia o la tarifa. Ya todo se hace desde nuestros centros de cómputos y eso le facilita la vida a los clientes y también permite reducir los costos de la empresa, porque ya esas actividades en forma digital se pueden hacer y estamos apuntando a que todos los trámites de la empresa se hagan en forma digital, porque lo que queremos es estar más cerca de los clientes y facilitarle la vida, que todo sea más sencillo. Por eso la mayoría de nuestros trámites ya los hemos habilitado a través de WhatsApp o de los sitio web de UTE para facilitar también eso. Y apostamos mucho también a la factura digital. Ya el 60% de nuestros clientes la reciben por WhatsApp o por correo electrónico, lo que también tiene un impacto importante en el medio ambiente, por menos consumo de papel y de todo lo que hace a la impresión de la factura. En esa charla que les mencionaba del mes de diciembre, ustedes además contaban todos los potenciales caminos que se abren con el tema de la lectura inteligente de la medición. Y de hecho les recomiendo a los oyentes que nos están escuchando ahora y a aquellos que nos están viendo a través de YouTube
es la utilización de la aplicación de UTE, que permite ver los consumos en el momento, ¿no? Cómo fue la curva de consumos en cada uno de nuestros hogares, lo que nos permite tener algunas lecturas de cómo funciona nuestro hogar también y cómo adaptarlo por el tema de las tarifas que son de doble o triple horario, ¿no? Exacto, y sobre todo ver si el horario que tenés elegido para lo que llamamos el horario de punta es el más adecuado para tu tipo de consumo. Eso te aparece allí y te dice por horarios y en base a la elección que tuviste, si es la mejor elección o podés hacer un cambio de decir, bueno, no elijo que empiece a las 6 de la tarde mi horario de punta, sino mejor a las 7 de la tarde por el consumo que tengo. Y bueno, y básicamente todo eso ayuda a dar más transparencia para que cada cliente pueda saber cómo son sus consumos y más facilidad también para la hora también de hacer una adecuación y que te pese menos en lo que es la economía familiar. Emaldi, como decíamos en la introducción, se anunció a principios del mes pasado una serie de obras que se van a llevar adelante en la central hidroeléctrica de Baigorria, que va a extender su vida útil y también aumentar su capacidad, su aporte al sistema nacional. En primer lugar, antes de pasar a las obras, ¿qué rol juega Baigorria dentro del sistema? Bueno, es una represa importante, son unos 108 megavatios de potencia que dispone el sistema. Es la atención, si lo llevamos a clientes, como de 75.000 clientes en todo el país cuando está generando a pleno, por lo cual tiene una importancia clave para el sistema eléctrico y sobre todo para las energías renovables, porque esto es parte del sustento de que Uruguay tiene un 98% de las energías renovables, es la disposición que tenemos de las centrales hidráulicas, las 3 que tenemos en el Río Negro y la central binacional de Salto Grande. Entre las 4 represas, por ejemplo, en este año, de lo que va de enero a fines de julio, han provisto el 52% de la energía utilizada en el país, por lo cual allí tiene su importancia. Entonces, como tú decías, en ese sentido, la obra que comienza en enero y va a implicar el trabajo de 150 personas en sitio, va a ir trabajando una turbina de las 3 por vez. Primero indisponibiliza una, cuando esa está pronta empieza por otra y así con la tercera, para que solo se afecte, un tercio de la capacidad que provee el sistema, y entonces esto hace que nos lleve más tiempo la obra. Arranca físicamente en enero del 25 y va a terminar en octubre del 28 en esta lógica de ir haciendo el trabajo de uno por vez, y y es la forma de poder no perderla del todo en el sistema eléctrico, que es clave para la demanda nacional, también para cuando tenemos capacidad de exportación, que es lo que hacemos cuando la energía que tenemos excede al consumo nacional, la exportamos a los países vecinos y venimos con un buen ratio de exportación este año, sobre todo a Argentina. ¿Cuánto? Le hago esa pregunta porque en el año 2021 fueron 560 millones de dólares, en 2022 250, en el 23 se bajó por condiciones locales a 25 millones. ¿Cómo vamos ahora? Exacto, el año pasado por la sequía prácticamente no exportamos al revés, importamos energía de Brasil porque nos era más barato que prender las centrales térmicas y a su vez también generaba menos contaminación. A la fecha llevamos unos 70 millones de dólares de enero a julio, por lo cual va a ser un año importante, no va a estar cercano al récord que tuvimos en el 2021, pero es una cifra importante para lo que es, las finanzas nacionales. Emaldi, la obra que se va a realizar en Baigorria le va a permitir a la represa, a la central, extender su vida útil. ¿Por cuántos años más? Sí, se extiende la vida útil por 30 años más y a su vez se mejora en un 10% la potencia, la capacidad de generación. Entonces, básicamente, si bien el objetivo inicial y básico era extender la vida útil, también se logra una mejora en lo que es la producción de la central en este 10%, así que es un buen proceso, es una obra importante, cercano a los 60 millones de dólares, los cuales ya se ha pagado el adelanto de las mismas, 12 millones, porque si bien en sitio la obra empieza en enero, ya se lleva un avance total de obra del orden del 30%, porque arrancó con un año de trabajo en el cual se detalla
está toda la ingeniería básica de esas turbinas y de todas las componentes que se van a ir cambiando. Se hizo un ensayo en sitio para comprobar, que las turbinas que van a estar llegando al país, cumplen todos los requisitos técnicos dados por UTE y obviamente se están fabricando las mismas para que, puedan próximamente estar aquí en sitio. Es interesante esa aclaración porque una nota en la página web de la UTE decía que el proyecto de renovación de la central hidroeléctrica de Baigorria va a tener un costo de $60 millones, fechado el 11 de julio. Y otra nota del 10 de julio en la página de Presidencia, en este caso, decía que eran $102 millones. Me quedaba esa duda efectivamente de cuánto terminaba costando. Sí, en realidad lo que pasa es que llega a $102 millones y, estimás todo lo que es después el mantenimiento de las mismas, el IVA, los imprevistos, todo lo que son los adicionales a lo que es solamente el valor de renovación de las turbinas. ¿Esto sale directamente del presupuesto de UTE? Sí, es 100% presupuesto de UTE. Dentro de estos $1.300 millones de inversiones. Sí, allí están, en esos 1.300 millones, los 12 millones de adelanto que se hicieron, pero luego el pago de la obra va a ser a partir del presupuesto 2025, está fuera de los 1.370, que era el presupuesto del 2020 al 2024. Uh-huh. Un planteo interesante que usted mencionaba justamente cuando se hacía el anuncio de esta obra, tiene que ver con el hecho de que, como se mencionaba, que no se va a frenar el trabajo, que va a extender la vida útil de la misma, pero que además va a dar empleo a unas 150 personas en esa zona, además, ¿no?, para la realización de esta obra. ¿Ese es un impacto positivo también a considerar de esta obra? Sin duda, siempre las obras de UTE que tienen mucho que ver con, como decía, el desarrollo en distintas zonas del país, generan muchas fuentes de trabajo, en particular en este caso es muy importante, así como las otras obras que hacemos en caso de distribución o otras obras de transmisión donde se genera mucho impacto en lo que es la fuerza de trabajo que allí se despliega. Así que siempre lo vemos como un hecho positivo, esta obra, como otras grandes obras, como el Parque Solar que te comentaba, uh-huh, que se va a estar desarrollando en San José, donde también en la licitación hemos puesto, que haya más perfiles en cuanto a personal más joven, mujeres también que se incorporen a la obra, o sea, generar distintas características para, seguir apostando a la mejora, el incremento de las condiciones laborales. Hablamos en este caso de Baigorria. ¿Cómo están las otras represas en el Río Negro? Bueno, las otras represas están en el marco de su vida útil, vienen desempeñándose adecuadamente. A su vez, en el caso de la represa binacional de Salto Grande, también está en un proceso que las autoridades de ambos países, están liderando para la renovación también de esa central, así que todo el parque de generación de centrales hidroeléctricas está, en buenas condiciones o en proceso de adecuación. En general, las instalaciones que UTE mantiene se caracterizan por tener un adecuado mantenimiento y extensión de la vida útil. La empresa tiene un activo importante del orden de unos $4.000 millones entre todo lo que son sus instalaciones. Hay que tener en cuenta que además de las centrales de generación, parques eólicos que algunos son propiedad de la empresa, también la red tiene una extensión de 93.000 kilómetros entre red de alta, media y baja tensión, y hay 60.000 estaciones y subestaciones que dan servicio a todo el país, por lo cual es una infraestructura muy grande, que hay que estar permanentemente atendiendo, tanto desde su mantenimiento como su renovación, para permitir que el servicio eléctrico esté disponible con calidad las 24 horas, y eso hace parte de las inversiones y los gastos de la empresa. Y algo de que comentábamos al principio, Uruguay se caracteriza en la región por tener el mejor servicio eléctrico. Cuando se hacen las encuestas a través de la CIER, que es el organismo de integración energética regional, Uruguay, en particular UTE, por la evaluación de sus clientes, sale siempre en los últimos 5 años mejor posicionada, porque entre otras cosas el atributo de la calidad del servicio es muy valorado, uh-huh, por los clientes. Entonces, eso es un valor que Uruguay en el cual se destaca.
no solo por llegar prácticamente al 100% de todo el territorio nacional, hecho que no se da tampoco en los demás países, no solo por el hecho de llegar con la red tradicional, sino también, por ejemplo, a tener una ruta eléctrica nacional que hoy permite que haya un punto de carga de vehículo eléctrico cada 50 kilómetros, otro hecho inédito en la región, que solo Costa Rica está cercano a Uruguay en ese aspecto, pero no se da en los demás países, y eso es inversión pública, porque esta red de carga nacional, que ya tiene 317 puntos instalados, es en base a inversiones que UTE ha hecho para facilitar, para viabilizar lo que es esta segunda transformación energética, entre otras cosas, a través del uso de los vehículos eléctricos. Silvia Emaldi, presidenta de UTE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto, Francisco, y estamos a las órdenes para seguir interactuando. Muchas gracias.